Buenos días, tengan todos ustedes. Me es grato comentarles que tuve una interesante charla con la Asociación de Ejecutivos de Ventas y de Mercadotecnia de Tijuana. Es un excelente grupo de personas que están trabajando para implementar mejores prácticas en todo lo que tiene que ver el sector comercial en Tijuana. Y obviamente, este tipo de asociaciones nos permite tener una relación mucho más cercana con el consumidor y poder entender cuáles son las tendencias a aplicar. El tema que tuvimos la oportunidad de hablar es transformación digital en el mundo de los negocios. ¿Cómo impacta el desarrollo de nuevos negocios? Sin más por el momento, les invito a que vean la siguiente plática que tuve con los colegas y amigos de Tijuana. Muchas gracias. Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia es una asociación civil que agrupa a los profesionales en el campo de las ventas y mercadotecnia de principales empresas del país. Contamos con más de 1,000 miembros en la República Mexicana. Nuestros objetivos son proporcionar los medios necesarios para lograr una cooperación efectiva, actualización de información sobre los nuevos sistemas de mercadotecnia, investigaciones en el campo de las ventas, celebrando reuniones, seminarios, conferencias, mesas redondas y visitas de estudio. Vamos a hablar de todas las generaciones que estamos conviviendo en estos momentos. Primero empezamos con la que llaman en Estados Unidos la generación del silencio. Esta generación es toda la gente que nació aproximadamente entre 1915 y 1940. Estamos hablando que duró alrededor de 25 años. Luego están los baby boomers. Los baby boomers entre el 40 y el 60, 20 años. Si se dan cuenta, se acortó un poco el tiempo. La generación X, otros 20 años, entre el 60 y el 80. Luego están los millennials, que si lo acotamos tal cual, son las personas que nacieron entre 1980 y 1995, otros 15 años. Se dan cuenta que cada vez la brecha es más corta. Luego están los centennials. Los centennials nacieron entre 1995 y el 2010, 15 años también. Luego lo que se denomina como la I Generation, que son todas las personas que nacieron entre el 2010 y el 2020. Ya se acortó más el tiempo, 10 años, y todavía no saben cómo denominarle a este cambio disruptivo que vivimos a partir del 2020, que podría ser entre el 2020 y el 2030, pero a lo mejor puede ser una generación todavía más corta de personas que nazcan en estos años, que es toda la generación que nació durante la pandemia y que a partir de la pandemia pues hemos visto muchos cambios. Entonces aquí lo importante que tenemos que nosotros profundizar es cómo muchas generaciones están conviviendo al mismo tiempo. En el pasado eran 2, 3 generaciones diferentes, con ideas muy diferentes que podían estar conviviendo, y ahorita podemos estar hablando de 7 diferentes generaciones. Entonces, esto nos hace tener mucha flexibilidad, porque obviamente es muy diferente los mercados de las personas que están 100% tecnológicas, de las personas que a lo mejor no están tan envueltas en la tecnología. Por eso es importante que las soluciones las podamos tener de manera transversal y no nada más con una opción pensando en lo que para mí puede ser una solución efectiva, pero que probablemente no lo sea para todos los demás. Entonces, por eso es importante tener esto en consideración. Y también otra cosa que debemos de mencionar cuando estamos hablando de transformación digital es que tampoco todo es transformación digital, así como tampoco todas las generaciones son millennials, así como tampoco podemos estandarizar las prácticas porque estamos en un momento de customización y de poder diversificar las soluciones, pues también pasa lo mismo en transformación digital. Si estamos haciendo de un proceso que normalmente llevamos a cabo de manera, voy a decirlo, manual, y lo convertimos a un proceso que hacemos en una computadora, eso no es transformación digital, eso es digitalización. Y por supuesto que tiene un valor importante y por supuesto que es algo que debemos impulsar, pero hay que acotarlo a que es digitalización. ¿Cuándo es transformación digital? Cuando cambiamos todos los aspectos del negocio, cuando
tenemos al cliente en el centro de las decisiones. Cuando estamos buscando cómo satisfacer sus necesidades, utilizando la tecnología, por supuesto, como herramienta para poder hacer estos cambios. Ya después hay un tercer paso, vamos a llamarlo, que es la reinvención digital. Pero en la reinvención digital estamos hablando también de cómo incorporar tecnologías que probablemente ni siquiera estén desarrolladas. Por eso es importante tener en consideración que son muchos pasos más allá. Y es interesante también mencionar cómo funciona la transformación digital, porque muchas veces podemos caer en el error de decir, bueno, transformación digital puede ser algo para el área de sistemas. No, no hay nada más equivocado que ello. ¿Por qué? Porque el área de sistemas es un área técnica, es un área que tiene una funcionalidad muy específica. Entonces, el modelo como tal de transformación digital está compuesto de dos columnas vertebrales. Por una parte tenemos la experiencia del usuario, que viene siendo toda la parte cualitativa. Todos los que estén muy metidos en la parte de mercadotecnia no me dejarán mentir que la parte cualitativa es la más compleja de medir, es la más compleja de tomar en cuenta, pero es la mejor o la más rentable cuando vamos a tomar decisiones en la parte de marketing. Y está la parte de los datos y de los datos que generen información. Podemos hablar horas de esta parte, pero sí quisiera dejarlo a manera global en que la coexistencia y la convivencia de estas dos, de la parte cualitativa y la parte cuantitativa, con una base tecnológica apoyada por el área de sistemas, es el modelo que necesitamos. Pero si se dan cuenta en la parte de abajo menciono la parte de estrategia. Y es ahí donde quiero yo poner el énfasis en esta plática. La parte de estrategia es la más importante, porque lo peor que podemos hacer es decidir aplicar una tecnología sin tener una estrategia bien definida. Muchas veces podemos caer con la presión de las tendencias de decir, todo el mundo está implementando tal o cual plataforma tecnológica, tal o cual software, vamos hacia allá. Pero los costos son importantes y a veces si no tenemos conectado nuestros empleados, nuestros clientes y nuestra visión de negocio, podemos caer en un problema bastante serio que no nos lleve a ningún lado. Entonces, por eso es importante tener esto en consideración. Y si nos vamos más a detalle, ya les comentaba ahorita que la parte de decisión de compra, que estamos hablando de un 70%, está muy apalancada en el tema de, obviamente, qué piensan nuestros clientes que necesitan, pero también nuestros socios, también todas las personas que son parte de alguna u otra manera del negocio y por supuesto los empleados. Tenemos que tomar en cuenta todo este ecosistema para poder generar el valor suficiente de los cambios que vamos a implementar, porque acuérdense, si vamos a implementar un cambio, necesitamos sí o sí que esto genere un beneficio, que genere valor. Si lo que vamos a implementar no va a generar ningún beneficio, nos lo tendríamos que replantear una segunda ocasión, tendríamos que hacer un análisis más a profundidad y probablemente lleguemos a la conclusión de que lo que necesitamos puede ser algo distinto. Puede ser más costoso, sí, pero a lo mejor menos. Entonces, por eso es importante siempre tener el valor en el centro de la conversación cuando estamos hablando de una inversión que nos va a hacer tomar una decisión para hacer una estrategia futura. Entonces, a final de cuentas, el proceso de transformación digital tenemos que empezar por entender las necesidades de los clientes, saber cuáles son sus dolores, sus comportamientos y obviamente tener empatía con ellos. Lo peor que podemos hacer es tomar decisiones sin saber exactamente cómo funciona el proceso. Tenemos que conocer bien los procesos para poder tomar estas decisiones, porque a veces más que implementar una nueva tecnología, lo que tenemos que hacer es cambiar los procesos y el cambiar los procesos nos puede ayudar mucho más. Se los digo porque soy ingeniero industrial, entonces si vamos a optimizar recursos, nos puede funcionar mucho mejor sin necesidad de gastar una inversión millonaria que si no están bien establecidos los procesos, puede ser muchísimo más costoso la solución que el problema. También es importante, obviamente, analizar todo lo que tiene que ver con qué va a generar valor, priorizar las diferentes alternativas que vamos a implementar, ser más ágiles y más esbeltos. Buscar de todas las actividades que hacemos, cuáles son las que realmente están generando valor y poner ahí toda la inversión, todo el apoyo, los recursos
y las actividades que no nos están generando valor, ver realmente por qué se están haciendo y cómo podemos dejar de poner el foco ahí. Y es importante también la comunicación. La comunicación, me atrevo a decir yo, que es lo más importante. Les comento, por ejemplo, el caso de Komatsu. Komatsu, muchos de ustedes han de conocer a la empresa, es una empresa japonesa, es una empresa que obviamente su negocio principal es todo el tema de la construcción y venta de maquinaria. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que tenían una carencia importante con sus clientes. Y la carencia iba más por la parte de que simple y sencillamente no sabían cuándo el cliente podía tener una necesidad de mantenimiento. Entonces ellos desarrollaron un sistema que se llama Comtrax y es un sistema que a final de cuentas lo que hace es hacer un monitoreo por medio de GPS en todos los equipos que ellos venden para saber cómo son los niveles de performance, de desempeño de esta maquinaria y muy importante, saber hasta qué punto se tiene que hacer un mantenimiento predictivo, ni siquiera preventivo, sino predictivo. Este componente de esta maquinaria ya necesita que se le cambie antes de que le surja el problema al cliente. Entonces, ellos desarrollaron este sistema y empezaron a darse cuenta de que tenían bastantes problemas en dos áreas fundamentales, producción y ventas. Entonces, todas las quejas que llegaban de los clientes hacia el área de ventas, ventas decía, no, es que es un tema de producción. Y las quejas que llegaban o que se surgían en el área de producción, producción decía, no, es que es problema de ventas. Entonces, ¿qué creen que decidió la compañía? Fusionó el área de producción y ventas en una sola. Entonces, desarrollaron lo que ellos le llaman Hansei, que es producción y ventas en conjunto, y empezaron a bajar mucho los problemas. Por el tipo de negocio, por el tipo de industria, les funcionó bastante bien. Y eso les permitió que todos los demás departamentos que no fueran producción y ventas fueran soportes, que fueran coadyuvantes a que salieran todas las necesidades del cliente. Desarrollaron un sistema en donde tienen la posibilidad de ver toda la maquinaria que hay desplegada en el mundo de sus equipos y esto también les permitió darse cuenta que hay ciertas restricciones. Muchas gracias, Fernando. La verdad que cada vez es más sorprendente todo lo que está pasando. Ayer teníamos una sesión donde nos daban un consejo muy interesante. Es ver el futuro, tratar de ver el futuro para ver cómo regresar a dirigir lo que hoy en día estamos haciendo. Y con esto pues, coronas ese mismo concepto. Dejamos abierto aquí de manera física quien guste hacer preguntas o quien de manera virtual simplemente abra su micrófono, por favor. Y adelante, por favor, con las preguntas. Adelante, presidente. Muchas gracias, amigos. Fernando, recientemente en esta misma semana tuvimos en Monterrey una exposición dirigida por el alcalde, Colosio, sobre la digitalización que quiere promover en su gobierno. Y fíjate que un tema muy importante en su presentación que estuvieron repitiendo mucho fue hablar de que la transformación digital que ellos querían poner en el gobierno obedecía más a la gente que a la tecnología, enfocándose en cómo hacer un cambio de formas de pensar y siempre dirigidos a satisfacer al consumidor, que en este caso pues somos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y de la manera en la que nosotros nos debemos de dirigir al gobierno para poder hacer los pagos y las reclamaciones que nos corresponden. Pero eran muy enfáticos en decir, tecnología es secundario, eso es lo de menos, no se preocupen por ese tema, no es complejo, pero sí es muy complejo ayudarles a pensar de una forma distinta. Tiene mucho que ver con los temas que nos comentas. Sí, Víctor, muchas gracias. Y creo que esa es la aproximación correcta, porque el problema de poder avanzar con el desarrollo de una tecnología sin tomar en cuenta realmente lo que le va a servir, en este caso a los ciudadanos, pues obviamente cuántas implementaciones podemos hablar de plataformas tecnológicas, de aplicaciones para dispositivos celulares, etcétera, que cuestan bastante dinero y que nadie utiliza.
y es porque no se tomó en cuenta cuáles son las necesidades a cubrir. Otra cosa que, si me permites ahí nada más comentar con lo que mencionabas, Víctor, es también el tema de la transversalidad que se llama mucho como omnicanal. Las estrategias omnicanal es que si tú puedes hacer un trámite en una app, tú puedes continuar el trámite en una página de internet o incluso yendo físicamente a alguna oficina. Actualmente eso no existe. Actualmente todo está, vamos a llamarlo en silos. Si tú haces un trámite en una app, es muy probable que ni siquiera puedas verlo reflejado en una página de internet y mucho menos si hablas por teléfono o alguna dependencia. Entonces, ahí está el secreto. Por eso, como tú bien mencionas, la intención es, vamos a dejar un poco al lado de la tecnología y analizar el proceso para ver cómo este flujo de información va a estar conectado y pueda ser eficiente, porque es irrisorio de que tengas que tener para una app una contraseña y para ese mismo servicio, para esa misma empresa, otra app en una página de internet y que si tú hablas, te vuelvan a pedir todos los datos como si no te conocieran. Entonces, esto no solamente está pasando en los gobiernos, pero también está pasando en las empresas. Entonces, ahí está el desafío en no implementar las tecnologías por implementarlas, sino ver cómo hacer que esa coexistencia sea funcional. Tenemos aquí en presencial Gracias. de nuestro expresidente Fermín García. Muchas gracias, presidente. A ver si te acercas un poco más para que pueda escuchar. Sí, si fueras tan amable. Un gusto, Fernando García. Fernando. Mucho gusto, Víctor, David, y buenos días a todos. La verdad me quedé impresionado con tu plática, ¿eh? O sea, desde el principio hasta el final. Vemos cómo los cambios de la tecnología de los últimos 50 años ha cambiado el mundo. Y lo que viene es totalmente impresionante, ¿no? O sea, va a cambiar igual socialmente, económicamente el mundo, ¿no? Pero bueno, uno que todavía no tiene esas facilidades de la tecnología. Me quedo con dos puntos, porque cada tema que tú dijiste, cada punto que tomaste, ese es un tema interesante, no hay que discutirlo, ¿no? Pero por los tiempos. Yo nomás voy a tomar dos puntos, ¿no? Uno, que lo que decías de la prevención, o sea, antes nosotros éramos correctivos sobre todo, ahora ya somos preventivos, pero me gustó mucho lo que dijiste, que debemos de ser predictivos, o sea, debemos de ver el futuro de nuestra empresa, dónde están los problemas y dónde podemos darle solución, pero una solución ya pensada, ya con predicción, ¿no? Pero predicción porque conocemos la empresa, ¿no? Te felicito por eso, muchas gracias por esa aportación. Y también el otro tema era, permíteme, uno de los problemas que se tienen, me imagino que en todas las empresas, es que la producción o la operación muchas veces no se conjuga con las ventas. El vendedor vende, pero vende lo que no sabe si van a producir o si van a tenerlo en tiempo. Y entonces eso provoca muchos problemas internos. Lo que hizo esta empresa que mencionas, excelente, ¿no? Juntó la producción con las ventas y de ahí, como tú dijiste, se acabaron todos los problemas, porque las ventas, dice, ¿sabes qué? Ya vendí este producto y lo necesitamos para diciembre, entonces póngase a trabajar, ¿no? Pero si operaciones o producción no conoce lo que se está vendiendo, vamos a tener muchas broncas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, Fernando? Te felicito mucho por tu plática y la verdad me dejaste muy impresionado. Gracias. No, muchísimas gracias, al contrario. Ahí yo sí quisiera comentar una cosa, aprovechando lo que puntualmente mencionabas, y es cómo en Asia, por ejemplo, en China, es algo que está muy a la vanguardia. Ya están dejando de producir para tener inventario. No quiero generalizar, no estoy hablando de todos los negocios, pero sí está pasando, por ejemplo, con Alibaba. Alibaba, ellos se enfocaron en tener transversalmente todos los negocios. Entonces, hasta los estanquillos de las colonias, cuando hacen una venta, en ese momento le llega a la fábrica una especie de orden de reposición
para que ese inventario sea fabricado. Entonces suena como que es nada más reponer inventario, pero realmente lo que están haciendo es analizando la demanda real para en base a eso hacer la producción. Y esto está pasando en muchas industrias. Por ejemplo, a lo mejor ustedes se han dado cuenta de que si ustedes compran un libro en línea, puede llegarse a tardar más tiempo de lo que se tardaba antes. Y una de las razones es porque ahora se imprime bajo pedido. No estoy diciendo que sean todas las editoriales, pero es algo que ya está empezando a suceder, que en lugar de tener un stock de, voy a decir, 100,000 libros impresos, que probablemente no se van a vender, lo que hacen es que bajo pedido hacen la impresión. Entonces sí, a lo mejor el costo no baja, a lo mejor va a ser un poco más tardado la recepción, pero está evitando perder mucho dinero en inventario y cuando hablamos de dinero en inventario no es nada más el tenerlo ahí físicamente y que no se vaya a utilizar y que vaya a ser obsoleto, sino que también estamos hablando del costo de haberlo producido. Entonces, están cambiando las líneas de producción para estar más alineadas con la demanda, con lo que realmente se está vendiendo y nada más lo quería comentar como refuerzo de lo que ahorita acertadamente mencionabas. Muchas gracias. Tenemos aquí en físico otra pregunta Claro. de nuestro compañero Manuel. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal, Fernando? En realidad, muy sorprendente todo lo que nos has mencionado y yo creo que no alcanzaremos a llegar a donde nos va a llevar toda esta transformación digital, definitivamente. Pero también mencionaste una cosa muy importante que tiene que ir definitivamente de la mano de la tecnología. Algo que ha sido básico a través del tiempo. Mencionaba la comunicación. En realidad, si nosotros como empresarios, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, si no son empáticos, si no se ponen en los zapatos de nuestros clientes, pues realmente la tecnología no nos va a funcionar como debiéramos. En realidad es muy importante esa parte que independientemente de la tecnología, no debemos de perdernos de lo que es lo básico, porque no es lo mismo que te conteste una grabadora a dar una respuesta personalizada, ya sea por cualquier medio, ¿no?, de comunicación. Siento yo que es muy importante para lograr el éxito esa parte desarrollar con nuestros colaboradores, proveedores, socios y demás. Es mi comentario. Sí, muchas gracias, Manuel. Ahí nada más también quisiera agregar algo, porque es muy acertado eso que mencionas, es cómo vamos a empoderar también a las personas que tienen la comunicación directa con los clientes. Porque un error orgánico que cometemos en las organizaciones, y esto es de toda la vida, pero ahorita con las tecnologías que tenemos podemos minimizar mucho esta situación, es el hecho de que no están suficientemente empoderadas las personas que tienen la comunicación en el día a día con los clientes. Entonces, ese es un área de oportunidad de todas las organizaciones, como tú mencionabas, es algo que pasa en todas las empresas, pero en la manera de que tengamos a puros campeones haciendo vamos a llamar, interacción con el cliente, y que aunque no tengan el 100% de las respuestas, mínimo tengan la capacidad de poder contactar en lo más real en tiempo posible a quien sí pueda dar esa solución, se va a sentir muy apoyado el cliente. Dejarlo todo por ejemplo, lo que mencionabas de contestaciones telefónicas en automático, contestadoras, los chatbots en las plataformas en línea, está bien para bajar costos. Es una excelente medida de bajar costos. Pero si tenemos una base de clientes no tan infinita, si no somos Apple o Amazon y tenemos vamos a llamar un abanico de clientes manejable, es mejor buscar cómo utilizar la tecnología para darle esa capacidad a todas las personas que pueden atender y que den el mejor servicio posible, porque si no vamos a perder mucho en esa comunicación. Siempre hay que darle a los clientes el plan B. Si queremos ahorrar costos está bien, si queremos utilizar chatbots, son herramientas muy buenas que podemos programar por medio de inteligencia artificial
algunas respuestas en automático, eso está perfecto. Pero si el cliente no siente que le está solucionando el problema, siempre le tenemos que dar la opción de que se comunique directamente con alguien humano que le pueda solucionar el problema, no con alguien humano que no tenga respuesta, que también pasa, ¿eh? Entonces sí es bien importante tener esta conectividad y a veces las empresas más grandes no lo manejan y ahí es donde pierden muchos clientes y no se dan cuenta, simplemente se dan cuenta a los 3 meses que presentan su estado de resultados de que bajó las ventas y no saben por qué y a veces simplemente es porque descuidaron esa parte. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Las personas que están en remoto, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Buenos días nuevamente, Fernando. Hola, Adrián. Oye, bueno, más que duda, quiero puntualizar lo que ya aclaré, ¿no? Una, que es importante, digitalización es transformación digital, ¿no? Entonces, por ahí los esfuerzos que estamos haciendo, podríamos decir, en mi caso, estamos arrancando con muchos procesos, pues realmente estamos en pañales, pero pues, al final de cuentas tenemos que arrancar de alguna manera, ¿no? Claro. Y el tema de transformación digital, pues una de las más importantes, y me queda muy claro, pues al final de cuentas el cliente es el objetivo final, pero es utilizar todas estas tecnologías para poder darle un mejor servicio, ¿no? Como tú dices, que la percepción del cliente con la atención que le estás dando por medio del uso de las tecnologías sea positivo y podamos seguir trabajando de una manera permanente, ¿no? Entonces, pues felicitarte nuevamente por la presentación, la verdad que muy interesante, muy reveladora en muchos sentidos y pues gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Adriano. El placer es mío y sí, es importante. Hay una gráfica que no mostré, pero sí se las quiero compartir, aunque sea de manera escrita. La tecnología nunca la vamos a alcanzar. El desarrollo tecnológico es de manera exponencial y el crecimiento de las empresas es logarítmico. Entonces, nunca vamos a alcanzar la tecnología. Por eso es importante tampoco sentirnos frustrados y tampoco pensar de que sea algo que todos están alcanzando menos nosotros. No, en general. Hasta las empresas tecnológicas no alcanzan todo lo que tiene que ver con esta exponencia tremenda en cuanto a tecnología y lo vemos en las grandes empresas tecnológicas cómo compiten entre ellas. Entonces aquí lo importante es esos pasos que tú bien mencionas que se van dando, que sean sólidos, que generen valor y no importa que vayamos, a lo mejor no a la velocidad que va el mundo, pero sí que lo que estemos haciendo cambia el mundo. Y al cambiar el mundo estamos hablando de que nuestros clientes sientan un mejor servicio, que sientan que son el centro de nuestro negocio, que podamos nosotros mejorar la comunicación, las estrategias de relación con ellos. Y a final de cuentas todo esto nos va a ir ayudando a poder avanzar más rápido. Y hay otra cosa en todo esto que tiene que ver con transformación digital que les quiero compartir, es el tema de, en inglés es como el salto de rana. Les voy a poner un ejemplo. En China, nadie utilizaba tarjetas de crédito. Toda la gente utilizaba puro moneda, papel billete. Entonces, cuando en China empiezan a trabajar con los pagos por medio de aplicación, por medio de dispositivo móvil, se dieron cuenta de que pues iba a ser muy costoso venderle a la población la idea de una tarjeta de crédito cuando ya había la posibilidad de pagar por medio de una app. Ellos utilizan WeChat. Entonces, ¿qué hicieron? Se saltaron una tecnología, no utilizaron prácticamente tarjetas de débito o de crédito, simplemente del pago en efectivo se fueron a hacer los pagos digitales y por eso es que en la mayoría de los comercios las transacciones se pueden hacer por medio de una app. En Ghana, en Ghana hicieron una cosa muy similar. Nadie tenía teléfono fijo, nadie. Entonces, se saltaron esa tecnología y todo el mundo tiene teléfonos móviles. Entonces, a veces cuando vamos lentos pero seguros, nos podemos dar cuenta que hay alguna tecnología que simplemente no la podemos saltar porque cambió tan rápido el mundo que cuando ya la íbamos a implementar, a lo mejor ya nadie la está implementando. Entonces, por eso hay que tener este contexto de cómo va cambiando las tendencias para no hacer inversiones en algo que pues ya no nos va a dejar ese valor. Perfecto, muchas gracias.
Tenemos aquí otra pregunta de nuestro vicepresidente, Fernando. Ingeniero, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Es un placer. Me llamó mucho la atención cuando hablabas de la tecnología 3D y 4D. ¿Cómo es que aminoras costos, ¿no? En ese sentido, tú como mercadólogo, ¿cuál es tu expectativa para el mercado en el siguiente ciclo? Sí, ¿Qué pasa a eso? sí. A mí el tema de los costos me apasiona y yo sí creo que en la medida de que podemos, por ejemplo, una cosa muy simple, eh, identificar como mercadólogos dónde están los costos mayores que nosotros tenemos. Y probablemente puedan ser en impresión de catálogos, en impresión de manuales, en impresión de X o Y papelería. Y todo eso, pues a final de cuentas, podemos bajar mucho los costos si nos enfocamos a dar soluciones digitales. Si podemos, no nada más el hecho de tener un documento en PDF, porque pues a lo mejor sí da una solución, pero no es la experiencia completa que pudiéramos dar como tendencias de que se están utilizando catálogos, manuales, folletos de manera virtual, en donde uno puede estar viendo la información, pero también hay videos de soporte, también hay otro material de contenido de soporte que nos ayuda a tener una experiencia mucho más empática con el cliente que simplemente algo impreso. Y ahí estamos hablando que si en un mundo ideal elimináramos completamente todo lo impreso o el 90% de lo impreso, es una cantidad de presupuesto inmensa que se puede relocalizar y que hasta podemos generar ahorros. Eso es por una parte, pero también lo podemos ver con otro tipo de cosas. Lo que mencionaba en el caso de los prototipos en impresión 3D nos da una ventaja de que podemos hacer una replicación de un equipo en particular sin necesidad de tener que utilizar equipos reales, y eso también nos puede bajar los costos. Depende industria por industria, va a haber industrias en donde no tendría sentido, va a haber en otras empresas que sí tiene mucho sentido, y ahí bajamos también muchos costos que algunos son ocultos porque si hacemos las soluciones dentro de la empresa pueden ser ocultos. Por eso muchas empresas lo que han ido haciendo es migrando a hacer sus propias impresiones 3D en casa, porque pues eso obviamente también ayuda a bajar los costos. Y el tercer componente que yo veo así, que nos puede ayudar mucho para minimizar costos también es todo lo que tiene que ver con las estrategias de mercadotecnia digital. No creo que se apliquen por igual dependiendo la zona, dependiendo el país. Sí veo yo un comportamiento muy diferente dependiendo cierto tipo de mercados, pero en general, vamos a hablar en general, las campañas digitales que se pueden hacer por Google, que se pueden hacer por Facebook, dependiendo del tipo de mercado, hay que hacer una segmentación bien adecuada, etcétera. De nueva cuenta, la tecnología no es lo más importante, sino el análisis previo para posicionar de manera correcta con el mercado correcto el mensaje que queremos llevar. Todo este ecosistema de mercadotecnia digital nos permite también la posibilidad de llegar a gente que a lo mejor no llegaríamos de ninguna otra manera. Y a mí me ha tocado ver casos muy puntuales de ventas de bastantes ceros que se han podido hacer en países como Argentina, que probablemente por la ubicación de esos clientes no se hubiera podido llevar a cabo de otra manera, ¿no? Entonces, sí es importante, si a mí me preguntan antes de incrementar los gastos en marketing, es ver dónde podemos hacer ahorros en marketing, porque ustedes saben, en el área de ventas es muy fácil tener los presupuestos para poder implementar estrategias, pero en marketing no tanto. Entonces es importante hacer más con menos, sobre todo considerando que son presupuestos muy limitados, ¿no? Y iba en relación básicamente a que estamos pasando por un tema ahorita en la empresa, que bueno, hablamos de la vieja guardia, ¿no? El que lee el periódico todavía de papel, ¿no? El cliente que me dice, oye, es que yo lo quiero físico. Pues tienes que correr, ya no lo haces, tienes que ir a la papelería y le armas un catálogo. Entonces, en ese sentido, vamos a ir disminuyendo el costo de los catálogos anteriores, de los que se usaban, y ahora la vieja guardia que está acostumbrada al papel, a lo físico, porque ahí lo buscan. Para algunos no es tan fácil leer en un monitor. Entonces, en ese sentido,
yo creo que ahí va la pregunta, ¿no? O sea, los Sí. costos en relación a ese tipo de clientes, un negocio o no los atiendes o se alinea, ¿no? O sea, esa es la disyuntiva, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo yo, hacer que este cliente entienda ujú. que pues, ya no es papel, ya no usamos papel? No, y totalmente. Ese es un punto bien importante. Por eso yo mencionaba que a lo mejor no el 100, pero el 90% de los gastos se pueden bajar, porque siempre tenemos que tener la alternativa. Como les mencionaba al principio, estamos coexistiendo muchas generaciones con muchos hábitos de consumo distintos y al mismo tiempo estamos hablando de que tenemos que ser flexibles. Entonces, en España, por ejemplo, los bancos ya no estaban dando servicios en las sucursales de X o y hubo una asociación de personas de jubilados que hicieron toda una campaña para que los bancos les dieran sus servicios como ellos necesitaban, porque ellos no querían hacerlo por medio de las herramientas y los dispositivos electrónicos. Y al final, obviamente, el gobierno tuvo que apoyar esta situación porque era una parte muy importante del mercado que no se estaba atendiendo. Entonces, siempre hay que escuchar a la otra parte y entender las razones del por qué también. Porque si nos damos cuenta nosotros que hay cierta información puntual que es la que necesitan tener impresa por la razón que sea, pues nos podemos enfocar en eso. Pero si hay información de referencia que no es necesario tenerlo impreso, pues podemos darles un valor agregado a lo mejor con el tema de, sí, es muy cansado leer todo el tiempo en digital, es muy cansado, ya sea en un dispositivo móvil o en la computadora, ni siquiera es saludable. Pero, por ejemplo, con videos que ilustren cómo hacer un montaje, un ensamble, cómo funciona X o Y, prototipo de lo que se esté vendiendo. Entonces, ese tipo de cosas al cliente le pueden ser mucho más fáciles de aceptar y decir, bueno, cierto tipo de información la necesito impresa, no 200 hojas, a lo mejor 20 hojas, pero si tú me das la opción de poder tener en video cierto tipo de información que no quisiera yo leer en una pantalla, también ayuda. Entonces, siempre es buscar la manera del cómo satisfacer las necesidades, independientemente de que nosotros a lo mejor se nos haga más fácil decir, bueno, pasamos todo digital y se acabó, pero no es tan fácil en la vida real. Gracias, ingeniero. No, muchas gracias. Un placer. Volvemos a preguntar si alguien de los que están vía remota requiere hacer alguna pregunta. De lo contrario, en lo personal, Fernando, yo le hubiera cambiado el nombre a esta sesión, porque fíjate que esas 7 generaciones que están de manera natural ya, que convergen, aunque la última, que no sabemos cómo se llama, es la que más le pega a los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque es la que hace que se retiren los papás de sus centros de trabajo porque ya hicieron algo. Es la que más nos está doliendo en las empresas, la generación que no tiene nombre. Yo me considero de la iGeneration. Yo soy de los que voy mucho con lo digital. Y algo que me tocó en un estudio de caso, tomando el ejemplo de los libros, la vieja guardia decía, a mayor tiraje, menor costo. Efectivamente. Sí. Siempre te vas al volumen y dices, efectivamente. Pero una vez que analizamos en un estudio de caso este concepto de los libros, nos percatamos que el costo más elevado del libro no estaba en el tiraje, sino estaba en toda la cadena de suministro, distribución y almacenaje. Sí. Y entonces, hacer un libro, voy a poner un caso hipotético, cuesta $10 y hacer 100,000 nos hubiera costado $1. Pero en la cadena de suministro, almacenaje y los sueldos fijos de mantener a la gente en la atención, pues resulta que esos $10 se convertían en 15. Entonces, producir un libro realmente, como tú lo decías, y te digo porque me tocó estudiarlo, es definitivamente menos costoso, a pesar de que en un tiraje a volumen debería de ser más barato. Y eso es algo bien importante que debemos de... Por eso partía yo de la transformación, pero cultural, con esas generaciones. Eso es algo de lo que es sumamente importante que nos vayamos adaptando,
Porque inclusive aquí en esta misma sesión están 4 generaciones. Y a veces es difícil pensar. La tradición dice, yo quiero de una manera. El nuevo dice, me gustaría de una manera, a como cada una generación está acostumbrado. El hacer el match entre las ideas y las formas de cómo cada generación percibe es sumamente complicado. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo, tu plática, porque para unas situaciones particulares que tenemos en la asociación, no me sirve como transformación digital, me sirve mucho más allá como una transformación cultural. Y la verdad, felicidades por tu excelente participación y te hago de los míos, porque yo soy de la cultura de que conocimiento y dinero no se van a la tumba. Y mientras más se compartan en vida, más es la generosidad que podemos obtener de nuestros semejantes. A veces no para nosotros, como lo dice la Biblia. Tus generaciones que vienen atrás pueden tener el beneficio de lo que tú estás el día de hoy sembrando. Te mando un abrazo, Fernando, y voy a pedir que tome el uso de la voz nuestro vicepresidente regional, que a su vez es presidente electo de la Confederación, para que, fíjate, Fernando, el sándwich que estás haciendo, te dio la bienvenida a nuestro presidente actual y te va a hacer el reconocimiento nuestro presidente electo de la Confederación. Adelante, David, si fueras tan amable. Muchas gracias, Rogelio. Pues antes de dar este agradecimiento a Fernando, comentarle que el próximo año, en estas fechas, julio, tendremos la Convención Nacional en Monterrey. Qué bien. Habría que comentarle a Víctor que le haga saber como una propuesta que nos recibieran ahí en la planta de Sumitomo, como una visita de estudio. Estaría interesante, bueno, nosotros que ya recibimos esta plática, luego conocemos, bueno, ya no conozco yo las actuales instalaciones, pero bueno, sería una oportunidad para como grupo, como organización, pudiéramos visitarlos. ¿Cómo la ves, Víctor? No, pues yo, súper buena idea, la verdad, yo sé que tú la conoces y pues a mí no me cabe duda que sería una gran experiencia, pero no sé, ahí que diga Fernando, Gustavo. Yo creo que Gustavo estaría encantado, pero hay que preguntarle al buen Gus. Bueno, de hecho, él me ha hecho la invitación. Gustavo, ahí estás. Digo. No, encantados. Hay una disculpa, me tuve que salir, tenía una junta ahí con el presidente y mi jefe. Pero lo que escucho estuvo muy interesante la conferencia. Y sí, encantados de recibirlo a todo el equipo de aquí reunido. Y sí, hemos crecido bastante gracias a el apoyo tuyo, David. Ahí tenemos muchas historias que contar y encantado de recibirlos, Víctor, Rogelio. Muchas gracias. Y por supuesto, como invitados de honor, Fernando, Gustavo, una vez que llevemos a cabo este evento en Monterrey, les comparto que lo estamos programando para dentro de una semana, 2 semanas prácticamente, 7, 8 y 9 de julio en Chihuahua. Entonces esperamos que este sea ese gran evento de reencuentro que durante tantos meses hemos tenido que postergar, ¿no? Okay. Y para el próximo año, en julio, pues va a ser la ciudad de Monterrey como sede de la Convención Nacional. Entonces ahí es cuestión de platicarlo con el comité organizador, que nos pusieran ahí un contacto y pudiéramos hacer esa visita como parte de las actividades de la convención. Claro que sí. Claro que sí, y encantado de recibirlos. Bien, pues vamos a proceder a dar este agradecimiento. Conozco personalmente a Fernando, sé de su capacidad, de su entrega, de su pasión por el marketing, su pasión por estarse
capacitando día a día y sobre todo compartiendo estos conocimientos, ¿no? Muchas gracias, Fernando, y espero que pronto tengamos la oportunidad de saludarnos personalmente. Y bueno, a nombre de todos los compañeros de la Asociación de Tijuana, de la Confederación, no sé si quieras poner ahí este reconocimiento, Rogelio, si tienes la disposición de ponerlo. Bien, pues el Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia de Tijuana otorga el presente reconocimiento al ingeniero Fernando Daniel Sierra Savera por su brillante exposición con el tema el impacto de la transformación digital en el desarrollo de los negocios. Firman su presidente, el doctor Rogelio Herrera, como secretaria, la maestra Karina Ramírez, y como tesorera, la contador público Artemisa Martínez. Hay un eslogan que tenemos en la Confederación que dice: por un mejor nivel de vida mediante mejores sistemas de ventas y mercadotecnia. Este eslogan fue creado por un socio fundador de la Confederación que lamentablemente esta semana se nos adelantó. Ya era una persona, pues bueno, estamos hablando que como Confederación tenemos ya más de 62 años y él fue un socio fundador que creó este eslogan, ¿no? Que hasta el día de hoy pues sigue vigente. Un abrazo, Fernando, muchas gracias y esperamos pues que nos vuelvas a compartir muy pronto. No, muchas gracias, David, Rogelio, Víctor, Adrián, a todos ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. No nos resta más que agradecer a todos los que nos han hecho el favor de dedicarnos el tiempo y su atención. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.